Bien, ya nuestro ponente se está conectando, doctores. Muy buenas noches, doctora Tatiana. Voy a darle los accesos correspondientes a nuestro ponente. Muy buenas noches, doctor Jean-Pierre. ¿Me logra escuchar, por favor? Bien, doctores, mientras enciende el micrófono nuestro ponente, vamos a dar a aquellos que recién se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom. El día de hoy nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, PASPA, todo lo referente a la Ley 27.444. Ya nos encontramos en la cuarta sesión. Este diplomado, estimados colegas, viene siendo desarrollado y organizada por el ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Al culminar la ejecución de este diplomado, el diploma tanto físico y digital se les va a otorgar a todos los participantes quienes se encuentran inscritos y así obtengan una nota aprobatoria al momento de rendir su examen. El diploma será exclusivamente firmado por el decano del colegio. De esta manera, aquellos que desean postular a la Junta Nacional de Justicia es totalmente válido. Y la sesión que nos convoca el día de hoy en esta cuarta sesión es todo lo referente al procedimiento administrativo general. Doctor Jean-Pierre, ¿me logra escuchar, por favor? Hola, Suri, sí. Un minuto que estoy tratando de prender la cámara, pero he tenido un problema. Deme un segundo, por favor. Doctor, mientras voy a estar descargando su PPT para poder Ya, ayudarle. perfecto. ¿Se me puede ver ahora? Sí, doctor, le logramos visualizar perfectamente, doctor. Muy buenas noches. Le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. Para nosotros es grato honor contar con su participación en el desarrollo de este diplomado. Muchas gracias, Suri, por la invitación. Ustedes me indican en qué momento puedo comenzar. Sí, doctor, a ver un momento. Mi WhatsApp no está cargando. Ahora sí, doctor, ¿me permite, por favor, la presentación para dar inicio? De acuerdo. Gracias, doctor. Buenas noches, estimados colegas. Reciban una cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo Paz y Paz, con referente a la Ley 27.444. A la fecha ya nos encontramos en el desarrollo de este diplomado, que es la cuarta sesión, el cual el tema que se va a abordar en esta sesión es el procedimiento administrativo general, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Jean-Pierre Valverde Encarnación. Bien, estimados colegas, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras, aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat, o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar
el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta sesión. Recuerden que se van a desarrollar diferentes temas en el diplomado. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom y a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de Andar. Bien, estimado doctor, con ello le doy el pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Suri, por la presentación. Siempre es un gusto y un placer poder participar en este tipo de charlas, en este tipo de seminarios. Es importante creo que para la discusión y también para la difusión de la información sobre esa materia, que en concreto es el procedimiento administrativo general, hacer este tipo de eventos porque sirven para estar constantemente actualizándonos, estar al tanto de las modificaciones y que se han dado algunas de ellas en la normativa general y de esa manera poder también abrir el diálogo, porque no solamente, digamos, esto se nutre a partir de la teoría, sino también de la práctica en sí, ¿no? Sobre todo de los operadores, tanto del sector público como del lado del privado, ¿no? Que constantemente están en ese tipo de interacciones. Pues bien, sin mucho preámbulo y evidentemente dándole las gracias a la organización por esta invitación y por este espacio y también al público en general por estar conectados a esta hora de la noche, sobre todo pues, tomando en cuenta que mañana ya empieza el feriado, creo que es bastante loable. Si a todos le parece, vamos a tratar de, como esta charla, como este módulo dura 2 horas, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos después de la hora para que podamos de repente estirar un poco los músculos, tomar algo de café o en mi caso tomar un poco de agua para recuperar la voz y poder continuar con la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. En este módulo se nos ha hecho el encargo de explicar y hablar sobre el procedimiento administrativo general. Y, este tema es muy importante, ¿no? Conjuntamente con el tema de el acto administrativo y luego los procedimientos especiales como son los trilaterales y los sancionadores, que seguramente en otro módulo va a ser abordado por otro colega, debo resaltar que el procedimiento administrativo es o sea, si el derecho administrativo fuese el cuerpo humano, el procedimiento administrativo sería la columna vertebral, porque conecta absolutamente y canaliza, porque finalmente esa es la definición del procedimiento administrativo, es una vía, es un canal a través del cual tanto la administración pública como los administrados van a poder interactuar a fin de que puedan finalmente concretizarse en un acto administrativo. Y este acto administrativo va a tener efectos en la esfera jurídica del administrado que está participando o que ha participado en el procedimiento administrativo general. Entonces, por eso es que es muy importante poder saber las etapas, los conceptos, los principios, las definiciones, los mecanismos de impulso, los tipos de conclusión del procedimiento administrativo, porque eso nos va a llevar y tener una perspectiva mucho más panorámica de todo lo que implica el procedimiento administrativo general. Entonces, vamos a empezar primero por la definición. Ya un poco he adelantado cuál es la definición o cuál es el concepto del procedimiento administrativo, pero quiero resaltar y nuevamente quiero enfatizar en el tema de que se trata de un canal, ¿de acuerdo? De una vía que ha sido establecida constitucional y legislativamente por el Estado peruano para poder garantizar los derechos y los principios y también para imponer deberes a la administración pública, porque de otra manera estaríamos ante digamos, una etapa que en el derecho administrativo le llamamos prebecariana, porque implica que la administración, o antiguamente el rey, tenía absoluta arbitrariedad
para poder decidir si es que te concedía o no te concedía. Básicamente estábamos sometidos a la voluntad, ¿no? A la voluntad, a la, a la prebenda que podía otorgarnos el rey. En este caso, en un estado social, un estado democrático, un estado social, un estado de derecho, evidentemente existen reglas. Reglas que deben cumplirse tanto para el administrado, que en este caso somos nosotros, las personas naturales y las personas jurídicas privadas, y también para la administración pública y todas sus entidades, ¿no? Que tienen que cumplir una serie, un compacto de obligaciones, de mandatos, de reglas, que no la pueden soslayar, que no la pueden simplemente desviar o ignorar, porque eso implicaría un vicio que finalmente va a invalidar o va a anular el acto administrativo que tenga o que ponga fin a este procedimiento administrativo. Entonces, concepto clave para que nos quede en la idea, para que nos quede en la memoria, es un canal. Es un canal, es una vía, es un instrumento a través del cual la administración pública y el administrado se comunican, ¿no? El administrado, evidentemente, y dependiendo también del tipo de procedimiento, va a poder satisfacer tu interés, va a poder reclamar la declaración de un derecho o la constitución de un derecho, pero también puede ser al revés, ¿no? Que la administración pública, por ejemplo, en el caso de los sancionadores, someta al administrado a un procedimiento en el cual se va a determinar su responsabilidad administrativa. Entonces, clave es eso. Segundo, siempre el procedimiento es un medio. Jamás el procedimiento va a ser ad infinitum, ¿no? No estamos seguramente, a ver, los que han podido, y se me viene a la mente el cuento breve de Frank Kafka, no estamos ante un procedimiento kafkiano en el que el procedimiento se va a, digamos, extender por un tiempo indefinido en el que no sepamos exactamente cuándo va a acabar. El procedimiento tiene por propósito iniciar y finalizar, porque la finalización es la materialización de esas actuaciones que se han ido realizando conjunta y recíprocamente entre la administración pública y el administrado en un acto administrativo. Esa es la finalidad del procedimiento administrativo, no tiene otra. El procedimiento por sí mismo no tiene una existencia, sino que sirve como un mecanismo, como un medio para poder llegar al acto administrativo. Por eso que en la lámina, como lo he colocado, lo detallo como un conjunto de actos y diligencias que lo va a realizar la entidad pública. Esa es su función, esa es su obligación, ese es un mandato. Los administrados tenemos que digamos, en función al procedimiento al que queramos acudir, vamos a colaborar, vamos a contribuir a través de documentación, ¿no? Por ejemplo, a ver, si estamos ante un procedimiento de, de renovación de DNI, sí, la renovación del DNI es un procedimiento administrativo, está arreglado, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es pagar una tasa, luego ir, bueno, también pueden hacer a través de mecanismos virtuales, pero pagar una tasa, antiguamente era ir a la sede de la RENIEC, tomarse una foto, si es que era una foto muy antigua, ¿no? Y luego se emitía el DNI, que es el acto administrativo que finalmente te reconoce como tal persona, ¿no? Lo mismo para la partida de nacimiento, lo mismo para la partida de función y así una serie de actos administrativos, la obtención de licencias municipales, etcétera, ¿no? Entonces, este conjunto de actuaciones y diligencias la va a realizar siempre la entidad pública, va a definir a través de los famosos TUPAS, ¿no? Que seguramente todos hemos enfrentado en algún momento y hemos revisado. Yo me acuerdo, ya por la edad también, me acuerdo que antes los tupas no estaban publicados en una web o en una página web de ninguna institución. Tú tenías que ir a la municipalidad o a la entidad y solicitar y si tenías suerte te lo facilitaban, porque muchas veces el tupa, y les hablo con anterioridad al 2016, básicamente, en el 2014, 2015, las administraciones públicas sentían y entendían que no tenían la obligación de facilitar o de transparentar estos procedimientos. O sea, básicamente era una tierra de nadie, ¿no? Uno tenía que ir y básicamente era rogar
para que la administración pública le pueda facilitar. Hoy, felizmente, eso ya ha sido olvidado, ¿no? Ahora existe una obligación para las administraciones de publicar su TUPA, de actualizarlo, inclusive ya hay también obligaciones para que se renueven, se actualicen en función a los análisis de calidad regulatoria o los análisis de impacto regulatorio para estar constantemente revisando si es que esos procedimientos representan o no cargas, barreras de acceso, barreras de permanencia, ¿no? Y también en la famosa llamada simplificación administrativa. Pero volviendo al tema, entonces, este tipo de procedimientos siempre lo va a realizar las entidades públicas para la emisión de actos administrativos. Y estos actos administrativos, tanto los actos administrativos como el procedimiento en sí, están regidos, guían y están orientados por el principio de legalidad. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Que el principio de legalidad va a establecer, primero, las competencias para las cuales determinada administración pública va a poder realizar ese acto, perdón, ese procedimiento administrativo que finalmente va a terminar en la consecución de un acto administrativo, ¿no? Y también va a limitar en qué ámbitos no va a poder, digamos, interferir o protagonizar, para lo cual probablemente requiera una, probablemente requiera una suerte de colaboración interinstitucional, ¿no? Por ejemplo, en los pedidos de estudios de impacto ambiental, donde existen una serie de administraciones, entidades, ¿no? Dependiendo también del área, que tienen que emitir una opinión, ¿verdad? Y probablemente la propia administración en la que uno ha iniciado un procedimiento no es competente, por ejemplo, para pronunciarse sobre pesca, no es competente para pronunciarse sobre rellenos sanitarios, no es competente para pronunciarse sobre márgenes costeros, que en este caso sería la ICAPI, etc. Entonces, hay una serie de diligencias, pero que tiene que estar regido por el principio de legalidad. De otra manera, ese procedimiento va a nacer viciado y por ende el acto administrativo también va a estar viciado, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, yo les mencionaba que, y ponía como ejemplo que anterior al 2016, primero que había toda una obscuridad, ¿no? En cuanto a los procedimientos, en cuanto a estos textos únicos de procedimientos administrativos que tenían las administraciones públicas y que muchas veces no eran publicados o a veces ni siquiera lo tenían o lo facilitaban los administrados, ¿no? Esto cambia con la publicación del decreto legislativo 1272 en el 2016, más o menos a fines en diciembre, entre gallos y medias noches, lo publicaron. Recuerdo que habrá sido por el 26, 27 de diciembre del 2016, ¿no? Que se publicó este decreto legislativo 1272, que entre otras cosas reformó sustancialmente la antigua, bueno, no es la antigua, pero la antigua redacción de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, ¿no? Y hace reformas muy puntuales, y una de ellas es la que justamente se muestra en la lámina que estamos visualizando. El procedimiento administrativo general, tal como lo conocemos, siempre ha sido, ese término de general siempre ha sido la excusa para que ciertas entidades que se rigen por leyes especiales, por ejemplo, los organismos reguladores, OCE, SUNAT, por ahí SUNAFIL, ¿no? Indecopi, que señalan que ellos tienen una ley especial por las cuales se rigen, siempre han dicho que el procedimiento administrativo regulado en el tubo de la LPAC es de aplicación supletoria, ¿no? Por el principio de especialidad, ¿no? Porque ellos, o sea, por el principio de especialidad en donde la ley especial prima o se privilegia sobre la ley general. Entonces, este era un término que siempre era una confusión para ellos, pero sin embargo la doctrina siempre ha sido bastante clara, siempre ha sido bastante unívoca en señalar de que este procedimiento administrativo general, tomando o siendo tributario del procedimiento
o de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de España tiene como vocación la unificación de criterios, la unificación de principios, garantías, plazos, es decir, establece un piso del cual ninguna administración, así tenga una ley especial, puede bajar, ¿no? ¿Eso qué implicaba? Implicaba evidentemente que las administraciones públicas que siempre habían señalado que se regían por una legislación especial iban a tener que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, los plazos de impugnación. Yo me acuerdo que antes o sea, antes de que se exprese tajantemente de que el tubo del LPAG es una norma común, muchas administraciones tenían plazos distintos, no solamente el de 15 días, algunos tenían el de 10 días, otros tenían el de 5 días, con lo cual estaban afectando una garantía para el administrado, porque si la norma te da un plazo general, entre comillas, pero que tiene una aplicación común, es decir, es transversal y es para todas, sin ningún tipo de distinción o excepción, entonces ninguna otra entidad podía a mí decirme que yo solamente contaba con 5 días hábiles cuando la ley me estaba habilitando a poder presentar mi recurso en los 15 días hábiles que señalaba. Entonces, cambios así, modificaciones de esa naturaleza, fue un paso importante justamente por la catalogación del procedimiento, en este caso ya como norma común. Es decir, la calidad común se opone a lo particular. Ya la especialidad no es que se olvida, no es que estamos transigiendo el principio o el brocardo de la ley especial prima sobre la ley general, no, simplemente que esta es una norma que al tener cánones, parámetros, reglas, eh, principios, garantías transversales, tienen que aplicarse de la misma manera por todos, en virtud del principio de igualdad. Ahora, uno puede decir, pero ¿dónde está la base constitucional? O sea, ¿cómo así la doctrina desarrolló esto? Bueno, la Constitución, justamente, porque estos principios que ahora vamos a ver a continuación están reconocidos en la Constitución política. Entonces, ninguna ley especial, y esto ya por la teoría general del derecho y la famosa pirámide de Kelsen, ninguna ley general, perdón, especial, puede ir contra lo que señala la Constitución, ¿no? Entonces, muchas veces esa interpretación ha sido pervertida por las administraciones públicas, probablemente en atención a sus propios intereses, probablemente en atención a que eran bastante reticentes o ofrecían resistencia a poder adaptar y acoger estos nuevos parámetros, nuevas reglas, nuevos principios, nuevas disposiciones que se habían incorporado en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, como le digo, el punto clave aquí es la publicación del decreto legislativo 1272, que establece que estamos ante una ley común de procedimiento, una ley matriz de todos los procedimientos administrativos, ¿no? Y eso, digamos, es la modificación más sustancial. La siguiente, por favor. Ok, entonces, solamente para redondear la idea de lo que estábamos explicando, nuevamente, el tubo de la LPA ya no es una ley supletoria, ¿no? Y esto sobre todo es una indicación muy importante, principalmente para las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Yo en algunos casos que he podido atender, muchas veces me he topado con una muralla del funcionario de turno de alguna municipalidad, y no solamente estoy hablando de municipalidades de provincia, sino también municipalidades de acá de Lima, en las que lo que me respondían era que estos plazos se regían o en función a que ellos eran organismos autónomos, ¿no? Que tenían autonomía y se regían por la ley orgánica de municipalidades o por la ley orgánica de gobiernos regionales. Yo lo que les trataba de explicar es que eso, para empezar, nunca había sido así, ¿no? Nunca había sido así. Esa es una interpretación que no sé cómo nació, pero nunca había sido así. Pero cediéndole esa posición o esa interpretación, esto ya no funciona desde el 2016 en adelante, con la publicación con la publicación de este decreto legislativo, con lo cual ya la norma de la LPA ya no es supletoria, al contrario,
es común, es de obligatoria aplicación, ¿no? Entonces, esa es la lucha que muchas veces hemos podido, o al menos yo he podido identificar, sobre todo en el tema de los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Yo he visto y he sido testigo de que algunas municipalidades, inclusive cuando el administrado no responde o no descarga, eso para ellos es básicamente un reconocimiento de responsabilidad. Y yo me pregunto en qué parte de la ley o del TULLPA o de la Constitución o de alguna legislación inclusive, y ya si quieres, si me apuran, comparada, se señala de que el silencio o de repente la ausencia de descargos del administrado representa o se configura como un reconocimiento de responsabilidad. Es básicamente están aplicando el que cae otorga y eso no funciona en ningún lado. Pero bueno, ese tipo de curiosidades he podido advertir en este tipo de municipalidades, ¿no? Entonces, gran valor, gran contribución ha tenido el decreto legislativo solamente para precisar, yo diría, no para constituir, porque como le digo, siempre la interpretación de la norma siempre ha sido de que se trata de una norma común. Sin embargo, se ha necesitado hacer este matiz, esta precisión, este énfasis para que no quede ningún tipo de duda, para que no se albergue alguna interpretación que pueda de alguna forma viciar de contenido o desnaturalizar esta naturaleza de norma común. La siguiente, por favor. Bien, entonces, llegados a este punto, justo lo que yo les estaba conversando, ¿no? ¿Qué son los principios? ¿No? Porque nosotros, en el procedimiento administrativo general, y puntualmente también en algunos procedimientos administrativos específicos como los sancionadores y también como los trilaterales, bueno, y también como aquellos famosos híbridos que en algunas administraciones se aplica, como los famosos trilaterales sancionadores, se aplican principios, ¿no? Y estos principios tienen, digamos, eh, dos ubicaciones. Si vamos a la ley, hay un catálogo, hay una positivización de principios que están en el título preliminar. Y voy a hacer una breve digresión de por qué hay o por qué el legislador tomó la opción de positivizar. En otros países no es necesario la positivización de los principios porque es común y es de conocimiento básico que los principios no necesitan ser expresos o no necesitan estar estipulados en ninguna norma, porque justamente su naturaleza es de mandatos de optimización, es decir, se desprenden de la propia aplicación de la ley, ¿no? Por lo cual, los principios, por un lado, no pueden estar en una lista cerrada, porque los principios también van evolucionando conforme la ley, conforme la sociedad principalmente y conforme los mecanismos propios evolucionan, ¿no? Entonces hay principios que se aplicaban en el siglo pasado que probablemente en este siglo o ya no se hagan o tal vez estén en desusos o se hayan transformado o hayan dado paso a alguna evolución, ¿no? Entonces, por eso es que no, yo en mi criterio no es necesario positivizar los principios, porque de repente yo tengo mi norma acá y viene, no sé, de acá a 100 años, un abogado que está haciendo una tesis de historia del derecho del año 2025, se va a preguntar por qué la generación en el Perú tuvo la necesidad de positivizar estos principios, y se va a preguntar incrédulamente, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que acá sirve explicar y coger la reflexión hecha por el profesor Jorge Danós cuando señala que la, el presupuesto o el fundamento por el cual el legislador decidió positivizar estos principios fue más bien con un propósito pedagógico, en el sentido de que se quería dotar de cierta certidumbre, de cierta seguridad a los funcionarios públicos para que estos se sientan en cierta tranquilidad de la aplicación de esta norma o de la aplicación de estos principios
y que luego no se vean expuestos a una eventual acción disciplinaria, ¿no? Porque como saben, pueden normalmente salir a decir, oye, pero ¿por qué aplicaste este principio? ¿No? Si es que no estaba en la norma. Y muchas veces se ha codificado, o sea, el pensamiento, la perspectiva del Estado en sí y de los que trabajan en el Estado se ha codificado y de repente es un fenómeno que tiene mucho que ver también con los mecanismos de control, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que no está en la ley, el funcionario no lo puede aplicar. Y por lo tanto, los principios, como no estaban antiguamente en la ley, porque antes lo que habían eran reglamentos, leyes especiales, ¿no? Una dispersión, una atomización de las normas, el funcionario no lo aplicaba. Uno lo invocaba, pero no lo aplicaba, y lo que te decía es, no está en la ley, por lo tanto yo no lo puedo aplicar. Entonces, es válida y me parece pertinente la reflexión del profesor Jorge Danós cuando señala de que esta positivización tiene más bien un fin pedagógico que ayuda a los funcionarios públicos a poder sentirse tranquilos de aplicarlos para que luego no se vean expuestos a consecuencias disciplinarias, ¿no? Y me parece que en cierta manera sí, pero también si lo miramos de otro lado, nos deja un sinsabor de hasta qué punto el funcionario público tiene que ser supervisado de todo lo que hace y más bien como si sobre el funcionario recayese una presunción de culpabilidad, ¿no? Y que constantemente ellos tienen que estar justificando que sus actuaciones han sido alineadas a la legalidad. Y eso a mí me parece realmente bastante perturbador, ¿no? Ninguno de los privados, yo trabajo en el sector privado, ¿no? Y también como independiente, no he trabajado en el sector público, pero tengo colegas, tengo amigos que trabajan en el sector público y cuando conversamos siempre surge este diálogo en el que me exponen ese variado temor de cumplir absolutamente a rajatabla con todo, ¿no? Con todo y de que no se escape nada y que cualquier decisión que ellos puedan tomar tiene que tener un sustento legal. Porque de lo contrario, ahí va a entrar el órgano de control, porque de lo contrario, ahí va a entrar Contraloría y va a buscar la explicación y si no la tienen, pues la sin razón, ¿no? Pero quería hacer esa digresión, volviendo al tema de los principios, como lo digo, son mandatos de optimización, es decir, van a tener la finalidad de poder eh, hacer mucho más sencillo la interpretación de una determinada disposición normativa, de una norma finalmente, ¿no? Y por eso que tienen diferentes grados, que van a depender muchas veces de las posibilidades reales y de las posibilidades jurídicas, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, también hay reglas adicionales a los principios, ¿no? Como lo decía, los principios también tienen, además de esta función de optimización, tiene una función o cumple con una función interpretativa que es para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento. También cumplen una función de parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y también tiene una función supletoria, por así decirle, porque cumple con llenar aquellos vacíos o aquellas lagunas jurídicas que se han presentado en el ordenamiento jurídico. Sabemos que las normas o las leyes o los reglamentos no son completos, son incompletos. Y no es que esté mal, ¿no? Sino que sería imposible materialmente poder codificar o disponer en un cuerpo legislativo absolutamente todas las reglas de la sociedad, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso que se recurre a fórmulas. En algunos casos son fórmulas generales, y ahí donde entra la interpretación, es ahí donde sirve, donde se optimiza el principio, donde se interpreta, donde se parametra, y también, si es que hay un vacío, donde se suple, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante la aplicación de estos principios, ¿no? Porque va a ayudar y va a servir a la administración pública y a sus funcionarios a aplicar de manera correcta las reglas y también le va a permitir o les va a otorgar garantías a los administrados que van a relacionarse con estas entidades públicas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el principio de legalidad, que me parece que es uno de los principios mucho más importantes del derecho administrativo y del ordenamiento jurídico en sí, ¿no? Y este principio de legalidad es básico, porque el principio de legalidad, primero lo que te señala es que todas las actuaciones
de las entidades administrativas tienen que estar regidas únicamente por lo que la ley señala. Y de aquí se deriva la competencia. Es decir, la competencia tú la tienes o no la tienes, ¿no? Si la ley te autoriza, si la ley te atribuye, si la ley te confiere una potestad o una facultad y finalmente te da esa competencia, solamente puedes disponer de ello, de aquel poder o de aquella atribución que te ha otorgado, que te ha concedido el ordenamiento, en este caso una ley. No te puedes ir más allá, ¿no? Por eso que en clase siempre se utiliza este ejemplo, ¿no? El policía de tránsito no te puede poner perdón, el policía regular, ¿no? No tiene competencia para poder detenerte cuando estás manejando y tampoco ponerte papeletas, porque no tiene esa competencia, más allá que forme parte de la Policía Nacional del Perú. Entonces, ahí estamos entendiendo y se está ejemplificando muy bien cuál es la virtud de este principio de legalidad, ¿no? Primero, respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Eso es clave. Ninguna norma y tampoco ninguna autoridad puede ir contra la Constitución, la ley o el derecho, ¿no? Entonces, las administraciones públicas tampoco pueden, por ejemplo, publicar ni leyes, en el caso de decretos legislativos, decretos de urgencia, y tampoco pueden publicar reglamentos que atenten contra esta ley, porque estarían colisionando contra el principio de legalidad. Y tampoco pueden actuar fuera de las facultades que le han sido atribuidas, que es lo que yo le decía, ¿no? Porque estarían entrándose en un vicio. La administración pública no tiene la libertad o la autonomía, la libertad como tenemos los privados, que podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, ¿no? O que la ley no autoriza. En la administración pública puede hacer todo aquello que la ley le señala, que la ley le atribuye y que la ley le ordena. Nada más, no se puede ir más allá. Más allá que hay un puntos intermedios a lo que le llamamos discrecionalidad y que son también los conceptos jurídicos indeterminados en los que hay cierto margen de comportamiento, pero jamás se van a traspasar las fronteras de la legalidad, jamás, ¿no? La discrecionalidad le da a esa apertura en la administración pública de hacer un análisis, de poder interpretar la norma para hacer una aplicación siempre buscando la satisfacción del interés general, pero jamás puede sobrepasar estos límites, estos umbrales de la legalidad, ¿no? Y como le digo, son de acuerdo con los fines para los cuales lo fueron conferidas. Entonces, puntos claves, idea de fuerza sobre este principio es que las administraciones no pueden atentar contra el principio de legalidad, las administraciones no pueden actuar fuera de las competencias que les han otorgado a través de la legalidad, a través de una ley, evidentemente, y tampoco pueden normar o, en este caso, en función a su potestad reglamentaria, pueden reglamentar disposiciones que atenten o colisionen o vayan en dirección contraria a lo que se ha establecido en la ley, ¿no? Entonces, por eso es que en el procedimiento administrativo general, en el tubo del LPAC, hay una parte al final de los procedimientos que señala que ninguna autoridad administrativa puede imponer condiciones menos favorables a las que están señaladas en el tubo del LPAC. Y esto es clave, esto es muy clave, porque muchas administraciones públicas a lo largo o de manera posterior y consecutiva, ¿no? Y orgánica, luego de la publicación del decreto legislativo, han ido publicando y han ido adaptando su propia normativa de acuerdo a sus propios intereses, pero muchos de ellos significan o implican poner al administrado en una posición o en una condición menos favorable que la que dispone el tubo del LPA, ¿no? Y eso siempre se debe denunciar, porque ese es un vicio. O sea, la norma lo señala, la norma señala que ninguna es un mandato, es una regla de no hacer. Y si se hace, pues incumple y la consecuencia es la nulidad o la invalidez, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, el principio del debido procedimiento. Este también es un principio muy importante que tiene digamos, tiene su origen en el principio del debido proceso, ¿no? Y este principio recoge
fundamentalmente la mayoría de aspectos del principio del debido proceso, ¿no? Que implica que, justamente implica tener el procedimiento administrativo, ¿no? La existencia en sí del procedimiento administrativo cumple al menos la parte inicial de el cumplimiento del principio del debido procedimiento, porque ya se está estableciendo un margen, se está estableciendo un canal en el cual se le va a dar la oportunidad al administrado de poder participar o de poder tener cierta actuación, tener cierta itinerancia en cuanto a sus actuaciones o en cuanto al procedimiento en el cual también está concurriendo, ¿no? Eso es lo inicial, pero también hay otras reglas que tienen que ir cumpliéndose y tienen que ir exhibiéndose durante el trámite del procedimiento. Por ejemplo, aportar pruebas, a ser escuchado, ¿no? Si es que el administrado solicita una audiencia, la administración pública, en la medida de lo posible, ¿no? Tiene que conceder esa audiencia pública y si es que no la concede, tiene que motivar el por qué. Sí, muchas veces las entidades dicen que los procedimientos son eminentemente escritos, ese es el famoso término que utilizan, la eminentemente escrito y por lo tanto no es necesario o no se aplica la oralidad, ¿no? Y de ahí un poco como que marcan el límite como el proceso civil o como el proceso penal. Pero sin embargo, hay procedimientos de una complejidad tan técnica, tan fina, que sí es necesario poder tener un espacio, tener una apertura para hacer una audiencia oral. Me viene a la mente, por ejemplo, procedimientos de, este, o reclamos, mejor dicho, de propiedad intelectual, ¿no? O propiedad industrial, ¿no? O derechos mineros, derechos pesqueros, ¿no? Donde el factor técnico, ¿no? El factor científico, es muy importante poder explicarlo. Y muchas veces no se va a entender simplemente de la lectura de un documento. Entonces, hay sus baremos y en función a lo que pueda, a la complejidad del procedimiento, uno puede tomar, uno puede solicitar ser escuchado, ¿no? Luego también, como lo había dicho, está el deber por parte de la administración de recibir los medios probatorios, el derecho a aportar pruebas, el derecho a un plazo razonable, ¿no? Que es un tanto gaseoso el término, porque todos te dicen un plazo razonable, pero ¿cuál es esa razonabilidad? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuánto es un plazo razonable? ¿2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, un año, 2 años? No sabemos, ¿no? Normalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo que señala es que el plazo razonable es en función a lo que normalmente la administración pública se tendría que demorar para la emisión de ese acto administrativo. Todo aquello que exceda esa conducta común, habitual, acostumbrada, ya está entrando en el terreno del plazo que no es razonable, ¿no? Y se tiene que explicar el porqué de la demora. Si es una demora por desinterés, si es una demora por abandono, pues la administración pública debe ser reprimida, o sea, debe ser reprendida, perdón, ¿no? Pero si es una demora porque de repente necesita la información de otra entidad, de otra administración, o se presenta algunas circunstancias, pues de repente ahí no estaríamos hablando de una vulneración al plazo razonable, ¿no? Entonces, eso también es uno de los aspectos, ¿no? De las garantías que se desprenden del debido procedimiento y obviamente el derecho a obtener una decisión motivada. Es clave. Existe un fenómeno del derecho constitucional que se llama la constitucionalización del derecho. ¿Qué implica esto? Que no hay nada por fuera de la Constitución. No existe absolutamente nada. Y si cogemos esa tesis, ningún acto administrativo, ninguna actuación administrativa está fuera de la Constitución, ¿no? Por eso es que si ustedes recuerdan, ¿no? Los famosos condonaciones de la pena que se dieron en el periodo también de Alan García, pero el más resaltante es la condonación de la pena de Fujimori por parte de Kuczynski. Mucha gente comenzó a decir, no, pero el presidente, cual atribución del rey, puede decidir a quién le va a condonar la pena.
no necesita motivar, no necesita justificar, es una atribución unilateral y personalísima del presidente, ¿no? De poder decidir a quién le va a dar el indulto, ¿no? Pero sin embargo, otra corriente del derecho señaló que esto era antes. Como estamos ahora en una época, en una temporada en la cual no existe nada por fuera de la Constitución, entonces esos actos administrativos o estas actuaciones administrativas de parte del presidente en concreto, que lo hace en función a su investidura de presidente, porque ahí está desempeñando una función, no la pública, sino la ejecutiva, eh, también debe tener una motivación. Entonces, la motivación es importantísima. No podemos caer en vicio de motivación. No podemos, la administración no puede motivar de manera inexistente, incongruente, deficiente, incompleta, por derivación. No lo puede hacer porque en alguno de esos casos, los más extremos, va a llevarte a la nulidad. En otros casos, va a llevarte a que corrijas por el principio, claro, por el principio de conservación del acto administrativo. Pero ya nos está poniendo la norma de que existe un deber de motivación que la administración pública no puede soslayar, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Ahora vemos el principio de impulso de oficio. Este principio también es muy importante y marca la diferencia con el proceso civil, ¿no? Donde el proceso civil, el impulso siempre lo tienen que hacer las partes, ¿no? Son etapas preclusivas también, donde se le concede un plazo y luego de ese plazo las partes del proceso, ¿no? Los litigantes de ese proceso ya no pueden ofrecer más fundamentos o pruebas, salvo los medios de pruebas extemporáneos, ¿no? Pero en sí, el caso del procedimiento administrativo no se aplica, salvo en el procedimiento administrativo trilateral que tiene una lógica y tiene reglas especiales. Pero en el procedimiento administrativo no se aplica la preclusión y el impulso no solamente lo tiene que hacer la parte, es decir, el administrado, sino que la administración pública también lo puede hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque la administración pública también, además del impulso de oficio, se guía por otro principio que es capital y que se llama la verdad material. La administración pública vive, ambiciona, sueña, anhela conocer la verdad material. No puede estar tranquila si es que no conoce la verdad material. Y en esa ansiedad funcional, lo que hace la administración pública es justamente actuar de oficio, si es que las partes no lo hacen, ¿no? Pedir información, recolectar medios de prueba, adicionar, ¿no? Entonces, por eso es que el procedimiento administrativo general se diferencia del proceso civil, ¿no? Porque la autoridad va a dirigir, va a ser un director del procedimiento y ahí donde crea necesario va a ordenar la realización o las prácticas de estas acciones. Perdón, creo que se salió. A ver. Sí, creo que se salió. Bueno, continuemos hasta que vuelva Suri. Bueno, como les decía, este principio tiene mucho que ver con la verdad material y por eso es que la administración pública tiene esa vocación de poder actuar de oficio. No necesita que las partes se puedan, digamos, ofrecer y que sobre esa comunidad de prueba únicamente tiene que pronunciarse, ¿no? No tienen esa limitación y tampoco estarían incumpliendo alguna actuación procesal o procedimental, ¿no? No estaría como que extralimitándose la administración pública como sí lo podría hacer el juez procesal civil, por así decirlo, ¿no? Bien, bueno, hemos llegado al ecuador de la sesión, así que como les había comentado,
vamos a hacer una breve pausa de unos 10 minutos para poder refrescarnos, tomar aire, estirar las piernas. En mi caso voy a tomar un poco de agua y también un poco de café. Y volvemos a las 8:10 para poder continuar con la charla que se va hasta las 10 de la noche y seguir con los demás principios. ¿Ok? Y luego ya abrimos unos 10 minutos antes de acabar la hora una estación de preguntas para que ustedes puedan trasladarme las consultas que hayan podido formular a partir de lo que hemos estado conversando. Listo. Correcto, es correcto, doctor. Y doctores también pueden aprovechar el tema del receso para poder tomarse agua o ir a los servicios mientras esperamos el retorno de nuestro colega. Doctores, el ponente ha solicitado receso, un lapso de 10 minutos, por eso es que no hay audio.
Bueno, ya volvemos a retomar la clase. ¿Sí? Ok. Bien. Mientras se van volviendo a reconectarse a la sesión, nos habíamos quedado antes del break en la explicación del principio de impulso de oficio. Este principio, como ya les había mencionado, marca una diferencia bastante relevante respecto al proceso civil, porque, como les decía, el proceso civil tiene etapas preclusivas, ¿no? Por ahí también vi una pregunta respecto en el cajón de preguntas si el procedimiento administrativo disciplinario era preclusivo, y yo te diría que por regla general no lo es, más allá que de repente algunas entidades lo quieran ver de esa manera, pero el procedimiento en sí mismo no es preclusivo. Uno puede seguir presentando pruebas, uno puede seguir presentando escritos, uno puede seguir ampliando sus descargos en la medida que no se vayan cerrando las etapas, ¿no? Entonces, bajo esa lectura, como le decía, de norma común del procedimiento administrativo general que está en el tubo del LPAG, el procedimiento administrativo sancionador o disciplinario en este caso no es preclusivo. El único preclusivo que yo les decía, y que inclusive tiene sus bemoles, porque hay una cierta flexibilidad ahora mismo, es el procedimiento administrativo trilateral, pero tampoco en algunos casos lo es a rajatabla, ¿no? Entonces, hay que ser valer, hay que invocar estos principios del debido procedimiento cuando estemos ante autoridades que lo quieran desconocer. Sigamos. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ahora el principio de razonabilidad. Y este es un principio clave que tiene que ver con eh, el mandato de interdicción de la arbitrariedad, y que también en alguna forma cuando estamos ante el principio el procedimiento administrativo sancionador lo llevamos al exceso de punición, pero concretamente en la parte general es la interdicción de la arbitrariedad. Les había explicado que la administración pública no puede tomar decisiones arbitrarias. Todas las decisiones, todas las actuaciones, todos los actos administrativos deben estar soportados en una fundamentación jurídica lógica que cumpla determinados caracteres, ¿no? No es que la administración pública mañana más tarde puede desconocerte y quitarte tu licencia de funcionamiento, o puede darte la licencia de funcionamiento o un permiso sin que tú tengas que cumplir determinada requisito o condición, o eh, porque tú eres un familiar, te voy a contratar a ti sin que hayas pasado por un proceso de selección. No, si funcionaba antes, ya no lo es ahora, y creo que nunca debió haberlo sido. Pero el principio de razonabilidad justamente combate eso, ¿no? Combate la arbitrariedad, combate la desproporción. Y por eso es que en este principio de razonabilidad, la administración pública tiene que usualmente hacer uso del test de ponderación. Este famoso test donde se divide en tres juicios: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, estamos ante decisiones de la autoridad administrativa en las que evidentemente se van a crear obligaciones, te van a imponer obligaciones, van a calificar infracciones como en las sanciones, van a imponerte sanciones o van a establecer restricciones a los administrados, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu negocio, quieres poner un establecimiento de repente de un bar, ¿no? O un resto bar, y dependiendo del lugar en el que te encuentres, si estás en San Isidro, de repente la hora máxima de atención va a ser las 11 de la noche. Si te encuentras en Miraflores, la hora va a ser la 1 de la mañana y así sucesivamente. Entonces uno puede decir, oye, pero yo tengo mi derecho y mi libertad empresarial, ¿no? Mi libertad mi libertad de empresa, mi libertad de poner un negocio. ¿Tú por qué me lo estás limitando? Por último, también tengo mi propiedad y yo en mi propiedad puedo hacer lo que se me antoje. Pero acuérdense que nosotros vivimos en un estado social de derecho, en el cual tenemos que estar en una convivencia pacífica con los derechos de otras personas y con las obligaciones y limitaciones que nos ponen a nosotros, porque ningún derecho es absoluto. Entonces, hay limitaciones que evidentemente se nos van a imponer, pero estas siempre tienen que estar dentro del rango de la razonabilidad,
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, ¿no? Deben mantener debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos, ¿no? Y, perdón, debe también ser estrictamente tendiente a cumplir con la satisfacción del interés general. Entonces, todas esas decisiones que la administración pública determinen siendo irrazonables, pues van a caer en una nulidad, ¿no? Y yo le quiero poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan, me parece que en el 2019 salió este famoso juego Pokémon Go, ¿no? Y bueno, fue todo un acontecimiento, muchas personas salían a las calles, ¿no? Familias, familias enteras, padres con sus hijos, madres con sus hijos, salían a cazar los Pokémones, que eran, digamos, un juego virtual, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Me parece que fue en el 2016, 2016, 2017. ¿Qué es lo que pasaba? Que algunas municipalidades comenzaron a prohibir que las personas acudan a las áreas verdes a jugar Pokémon Go. Entonces ahí uno pregunta, ¿y en qué se basa esa decisión? O sea, ¿cuál es el sustento técnico? Ellos decían, no, para cuidar la seguridad ciudadana, para cuidar el ornato, para no alterar el orden público de los vecinos. Pero vamos al meollo del asunto. Estamos en áreas verdes, estamos en parques que tienen una vocación y tienen una finalidad. ¿Cuál es? El entretenimiento, actividades actividades lúdicas, actividades de juegos, etcétera. Evidentemente van a hacer bulla las personas que están ahí y para eso funcionan justamente los parques, porque de lo contrario estaríamos hablando de clubes privados, ¿no? O de cualquier otra actividad, pero estamos ante parques. Y lo que estaban prohibiendo las municipalidades en este caso era que la gente vaya a divertirse, ¿no? Entonces, claramente esa es una decisión arbitraria e irrazonable, porque por un lado, ni siquiera están dentro del límite de la facultad atribuida. Por otro lado, los medios utilizados, esto es, las limitaciones, las prohibiciones o las restricciones, no van a cumplir con el interés, porque ¿cómo se demuestra que prohibiendo que personas vayan a jugar Pokémon Go en los parques, tus índices de criminalidad o tus índices de seguridad ciudadana mejoren o empeoren? ¿Cómo lo demuestra? Claramente no hay una correlación, no hay una proporción. Entonces, ahí hay una decisión arbitraria porque no es razonable, ¿no? Otra de las entidades que normalmente están poniendo el foco, están fiscalizando, ya sea de oficio o de parte, es las comisiones de eliminación de barreras burocráticas, tanto las nacionales como las regionales, ¿no? Porque también hay decisiones, obligaciones que imponen las administraciones públicas que generalmente pueden ser irrazonables. Pueden cumplir la legalidad, sí, claro, están dentro de lo legal, pero en su aplicación ya desborda la razonabilidad y empieza a crear más perjuicios que beneficios. Entonces, por eso es importantísimo que toda decisión, toda actuación que tome la administración pública en general, sea cual sea, acá no se salva ni se libera ninguna administración, toda aquella que pertenezca a la administración pública, toda entidad que forme parte de este cuerpo orgánico, está sometido obligatoriamente al principio de razonabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el principio de imparcialidad, que básicamente lo que trae aquí a colación es que la administración pública no puede tomar partido por nadie, ¿no? Que su actuación, en buena cuenta, tiene que regirse por la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley, porque usted sabe que son dos dimensiones de esta igualdad, ¿no? O este derecho. La igualdad en la ley quiere decir de que ninguna persona puede ser discriminada en la ley. O sea, que no puede haber una ley que haga una discriminación. Sí puede haber una diferenciación, ojo, porque ahí donde los iguales son tratados como iguales, los diferentes son tratados como diferentes, ¿no? Caso de las personas con alguna discapacidad física, caso de las personas que por ahí tienen alguna necesidad diferente, ¿no? Entonces ahí sí se puede hacer alguna diferenciación, pero no estamos hablando de una discriminación, ¿no? Y también la igualdad ante la ley. Quiere decir que
ninguna persona que acuda a un tribunal administrativo, judicial, constitucional, etcétera, penal, si se quiere, puede ser tratado de manera diferente a otra persona. Es decir, no pueden haber decisiones dispares, ¿no? Que a mí me dan la razón por los mismos hechos y por los mismos fundamentos, pero a ti porque no me caes bien no te doy la razón. Eso no puede ocurrir. Pues bien, el principio de imparcialidad básicamente recoge eso en la administración pública. La administración pública no es amigo de nadie, no toma partido por nadie, no es parcial con nadie, porque su única finalidad es la satisfacción del interés público, del interés general. Y por lo tanto, tiene como obligación, tiene como misión ser siempre imparcial. No puede tomar partido, como lo decía, por nadie, no puede ser parcial. Entonces, ahí donde uno encuentre que hay una parcialización de las decisiones, evidentemente estamos en un terreno en el que ya hay un vicio, ¿no? Porque estaríamos cayendo en una discriminación y evidentemente nosotros tendríamos que buscar tutela ante el propio órgano solicitando de que esto sea invalidado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes al momento de evaluar un procedimiento, una actuación, ¿no? Por ejemplo, si están en un procedimiento para obtener algún permiso, alguna autorización, alguna licencia, y ustedes cumplen con total objetividad todos los requisitos y las condiciones, y se comparan o miran al costado y ven que su vecino o el negocio del costado ha hecho lo mismo y ha obtenido la autorización, ustedes también deberían tener lo mismo. No debería haber una decisión contraria o diferente, o siquiera como el matices, no, debería ser exactamente la misma, exactamente la misma. ¿Sí? Bien, sigamos por favor con la siguiente. El principio de informalismo. Esto es un principio que aleja un poco al procedimiento administrativo del proceso civil también, porque el proceso civil es en demasía formal, ¿no? Tiene plazos, tiene, tiene formalismos, tiene reglas que no pueden desbordarse, superarse o ignorarse por ninguna de las partes, ¿no? En el caso del procedimiento administrativo, la administración pública tiene el deber de informalizar, nuevamente, por este principio principal, yo diría en este caso, del de verdad material, ¿no? En ese sentido, si es, o sea, la administración pública no puede tomarse a rajatabla las formalidades o puede denegar derechos por de repente, la inobservancia por parte del administrado de alguna formalidad, porque finalmente lo que importa acá es la esencia, el contenido, ¿no? Y siempre que estos puedan ser, obviamente, subsanados, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que la administración pública no se quede en el mero formalismo, sino que vaya por el contrario, ¿no? Por eso que es una forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, ¿no? Sus derechos e intereses no deben ser afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. Dicha excusa, como se señala, no debe afectar derechos de tercero o el interés público. Evidentemente, esos son los límites del principio de informalismo, ¿no? Hay dos murallas que no pueden saltarse, que es el derecho de tercero, o sea, yo no puedo imponer mi derecho para socavar el derecho de otra persona, ¿no? O la tranquilidad o la situación jurídica de otra persona, y tampoco puede afectar el interés público, evidentemente, que es la comunidad, que es la sociedad. La siguiente lámina, por favor. El principio de presunción de veracidad, que también se llama el principio de presunción de licitud, o no, o el principio de presunción de inocencia también en el derecho penal. ¿Eso qué implica? Que la administración pública debe siempre privilegiar y tener un enfoque creyendo y optando por creer que el administrado está indicando o está declarando o está aportando pruebas con la verdad, ¿no? Que son reales. No puede invertir esa carga y no puede dudar, en este caso, salvo prueba en contrario, evidentemente,
de lo que aporta, ofrece o comparte el administrado. No puede hacerlo. Existe una presunción legal, ¿no? Que es un juris tantum. No es jure, es de jure, porque acá no hay presunción absoluta. Es una presunción ilegal que obviamente va a poder ser revertida si es que de la revisión de los documentos se demuestra que el administrado ha mentido o ha incumplido, etcétera. Pero en teoría, desde la premisa, desde la base, los administrados siempre van a tener esa presunción legal de veracidad. De lo que dicen es cierto, de lo que ofrecen es verdadero y de lo que declaran es cierto. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ok, principio de conducta procedimental son reglas de conducta que invocan a las partes a no realizar actuaciones que puedan entorpecer, que puedan demorar, que puedan dilatar el cauce normal del procedimiento, ¿no? Debe haber un respeto mutuo entre las partes, debe haber colaboración, debe haber una buena fe procesal, que implica, por ejemplo, no digamos, no presentar pruebas cuya única finalidad sea dilatar o entorpecer, ¿no? O tal vez sorprender, tener esa intención de querer sorprender a la administración pública, a los funcionarios, ¿no? Sino por el contrario, tener un comportamiento adecuado, una conducta procedimental que justamente lleve o busque la consecución de este acto administrativo, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de este principio de conducta procedimental. Hay algunos procedimientos en los que se sanciona a las partes si es que no se guían por estas normas de conducta, hay otros que no, así que va a depender mucho de qué tipo de procedimiento nos encontremos para poder ver las consecuencias de si alguna de las partes incurre en alguna inconducta procedimental. La siguiente, por favor. Principio de celeridad. A ver, este principio es fundamental también porque la administración pública tiene que ser ágil, tiene que ser una administración pública atlética, ¿no? Que no demore, porque tal vez lo que yo estoy buscando como administrado es la velocidad, la celeridad, ¿no? Que las decisiones sean en un tiempo razonable, que la tramitación se haga de la máxima dinámica posible, que no nos entorpezcamos en la burocracia, que no nos detengamos en esos requisitos formales. Por eso es que también, nuevamente, ¿no? Esto combina muy bien con el principio de informalismo, ¿no? Porque lo que se busca aquí es que la administración sea ágil, sea veloz, que sea célere, que no se detenga, ¿no? Que se demore lo que tenga que demorarse, evidentemente, pero que no se demore más allá de lo que es necesario, ¿no? Y por eso es que muy importante tener este principio en mente, más allá de que su concretización sea un poco gaseosa, ¿no? Porque normalmente uno lo invoca, pero digamos que donde se ha visto su materialización con una consecuencia ha sido en el tema de la caducidad, ¿no? Porque ahí sí hay una consecuencia jurídica que es la terminación del procedimiento. También en los procedimientos recursivos, porque uno puede optar por no esperar la resolución si es que ya finalizó el plazo concedido y irse en silencio administrativo negativo, o en el caso de silencio administrativo positivo, cuando está regulado de esa manera, ¿no? Pero normalmente en los procedimientos otros, vamos a llamarlo así, no hay una consecuencia salvo la buena voluntad, salvo, digamos, un impulso, ¿no? Que se puede realizar en la administración pública, ¿no? Yo conozco de procedimientos que por lo menos tienen una duración, y no exagero, ya de 3 años en algunos casos, de 3 años. Entonces, un poco que pierda también la efectividad de la pretensión, del interés, ¿no? De lo que busca el administrado, porque me he demorado 3 años, eso para mí es un desincentivo. Imagínense que yo quiero abrir una tienda, ¿no? Voy a la municipalidad, pregunto por los requisitos, por los trámites, me dicen dónde tengo que ir, cumplo con toda la documentación, ¿no?
y la obtención del acto administrativo, que en este caso es la licencia de funcionamiento, no sale. Perdón, no sale, sino que se demora 3, 4, 5, 6 meses. Mientras tanto, ¿qué hago yo con toda la inversión que tengo? Ya compré el material, ya compré el equipamiento, ya adorné mi local, pero no lo puedo abrir. ¿Por qué? Porque no tengo la licencia de funcionamiento. ¿Eso qué lleva? ¿Qué invita? A que uno llegue a informalizarse, pues, ¿no? A que uno llegue a ser informal, porque ves que la respuesta de la administración no es dinámica, no es célere, no es rápida, y si no me da una respuesta rápida, yo tampoco me voy a poner en una situación en la que digo, bueno, hasta que no me dé la respuesta, no voy a poder funcionar. No, nadie en su sano juicio va a hacer eso, si tiene una inversión hundida que se está consumiendo diariamente, porque no se está moviendo la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, voy a empezar a vender como informal. ¿Jugármela las sanciones? Sí, probablemente. ¿Pero es eso? ¿O estar esperando que la municipalidad de turno me emita la licencia de funcionamiento, ¿no? Más allá de que algunas sean licencias temporales, etcétera, pero igual, esto se demora en promedio entre 6 y 7 meses, de acuerdo a un cálculo que hizo la oficina, la Secretaría de Mejora de Calidad Regulatoria del Estado peruano, ¿no? Del gobierno peruano, perdón. Entonces, es importante que esto se tome en cuenta porque factores como la demora, la dilatación, etcétera, hacen que muchas veces expliquen el por qué la cantidad de informalismo en el Perú, el por qué la cantidad de corrupción en el Perú, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el principio de eficacia, que seguramente en la siguiente lámina tiene también que ver con el principio de eficiencia, básicamente lo que nos dice es que la administración pública siempre tiene que pretender que sus actuaciones sean eficaces, que se cumplan, que encuentren materialización, ¿no? Y para eso debe también ser eficiente en el sentido de que no tiene todos los recursos a disposición. Entonces, primero, debe elegir a qué cuestión va a priorizar, perdón, y debe elegir también cuántos recursos le va a invertir, ¿no? En función a que dicha elección debe ser la que repercuta un mayor beneficio en la sociedad o en el interés general, ¿no? Entonces acá me lleva la pregunta en la cuestión, por ejemplo, de obras, ¿no? Una, en una temporada, si no mal recuerdo, 2014, 2013, por ahí, hubo una serie de construcciones de los famosos monumentos en distintos poblados, distintas municipalidades de provincia y también acá de Lima, del Callao también. El monumento al sombrero, el monumento a la papa, el monumento al choclo, el monumento no sé qué otras cosas más, el monumento a la quinoa. Y acá para que no me malinterpreten ni me cancelen, yo no estoy en contra de que se haga una alegoría o de que se salude los beneficios y la importancia de estos productos. Lo que estoy en contra es qué beneficio me trae a mí hacerle un monumento en el cual una municipalidad que tiene 500.000 soles anuales de presupuesto va a gastarse en ese monumento aproximadamente el 25% de su presupuesto. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Eso es eficaz? ¿Eso es eficiente? Teniendo a su costado gente que de repente no tiene conexión a servicios públicos, carreteras, ni siquiera tiene carreteras, no tienen obras de regadío, etcétera, ¿no? Y ahora que también que me lo traen a la mente, me parece que hace poco se vio en alguna localidad, me parece que fue en Ica o de repente en el norte del Perú, en donde se construyó un estadio con gras natural, me parece, y alrededor claramente se había un contraste porque había todo era gris. Había gente, los pobladores al costado, tenían claro su estadio, ¿no? Creo que era un estadio de 5.000 espectadores, pero no tenían agua, no tenían servicios eléctricos, no tenían servicios tenían carreteras, no tenían desagüe, no tenían nada. Pero al alcalde se le ocurrió crear un estadio. ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está la eficiencia en ese tipo de decisiones, no? ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se va a satisfacer? No creo que o sea,
salvo que el alcalde haya sustentado de que su visión es formar futbolistas en esa localidad para luego venderlos y que ese rédito vuelo, no creo, ¿no? Pero a eso vamos, ¿no? ¿A qué tipo de decisiones se pueden tomar en función a este principio tanto de eficacia como de eficiencia? ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok, y vamos acá también a tocar el principio de verdad material. Y este principio de verdad material, que creo que lo he repetido ya como 5 veces durante toda la exposición, es uno de los más importantes, junto con el de legalidad, junto con el debido procedimiento, junto con el de razonabilidad. Es uno de los más importantes porque se asemeja al de verdad técnica, al de verdad procesal que se busca en el proceso judicial, civil, penal, comercial, etcétera. Y acá la verdad material básicamente es una verdad técnica, ¿no? Es una verdad técnica que la administración pública necesita conocer, necesita abordar, necesita informarse, ¿no? Y para eso desarrolla una serie de actuaciones, diligencias, porque tiene, como lo había dicho yo y como lo había verificado, tiene esa necesidad, tiene ese deseo inexorable eh, de conocer cuál ha sido la verdad material de lo que se está indicando, porque estamos ante versiones, ¿no? Estamos ante declaraciones de parte del administrado. En un procedimiento trilateral estamos ante declaraciones de dos partes, donde evidentemente la administración pública, actuando como un tercero imparcial, va a tener la obligación y va a tener la necesidad de averiguar lo ocurrido y tratar de llegar y de recrear esa verdad sin importar quién tenga la razón o no, ¿no? Entonces, es importantísimo para el procedimiento administrativo que se guíe siempre por este principio de verdad material, tanto para los procedimientos administrativos, que implica que implica la verificación plena de los hechos que sirven de motivos a sus decisiones, ¿no? Porque la administración pública tiene que fundamentar su acto administrativo en decisiones reales, en hechos reales, ¿no? Y para eso tiene que adoptar toda una serie de medidas probatorias, que sean necesarias y que estén autorizadas evidentemente por el ordenamiento jurídico, y aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados, la administración puede actuar de oficio. Por eso que yo le decía que el principio de impulso de oficio va muy de la mano y está muy ligado al principio de verdad material, justamente por esta simbiosis que forman ellos, ¿no? Por esta sinergia que pueden formar. Y en los procedimientos trilaterales, como yo les decía, acá hay una facultad que se le concede a la administración para verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, ¿no? Entonces, acá también hay una suerte de actuación muy parecida a lo que vendría a ser un juez, ¿no? De determinar si es que ha habido o no ha habido alguna afectación, si algún reclamo, alguna obligación, algún incumplimiento, ¿no? Entonces, vemos que este principio es básico, es esencial, es fundamental y que siempre tiene que estar en la mente de todos los funcionarios durante el trámite del procedimiento administrativo. La siguiente, por favor. Bueno, el principio de participación es un principio que está vinculado a la transparencia, ¿no? A que el administrado tiene que estar facultado y tiene que ser libre de poder acceder a la información, ¿no? Debe ser partícipe en lo posible de las decisiones, ¿no? Debe haber como una suerte de accountability de parte de los administrados para poder tomar control, tener una suerte de monitoreo de las acciones de las administraciones públicas, ¿no? Por eso que en algunas municipalidades hacen el famoso cabildo abierto, participación ciudadana, ¿no? El presupuesto público, ¿no? Donde un poco se hace una explicación de lo que se va a invertir, ¿no? Entonces las entidades tienen la obligación de brindar condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información. Anteriormente, el tema de la información que era manejada, almacenada y, y utilizada por las entidades públicas era todo digamos, arcano, ¿no?
era todo oscuro, era hermético, no había manera de conocer la información. Entonces, por eso fue importante que tanto en la ley del tubo del LPAS como en la ley de transparencia se establezcan que las entidades están obligadas a facilitar esta información únicamente por el deseo del administrado. O sea, yo mañana quiero saber cuánto se ha gastado en compras, no sé, mi municipalidad, cuánto ha gastado en construcción de carreteras locales. Pues ellos me lo tienen que indicar simplemente por la razón que yo deseo saber. No tengo que justificar mi pedido, no tengo que sustentarlo, no tengo que motivarlo, ni tampoco tengo que indicar para qué lo voy a utilizar esa información. Simplemente la administración me lo tiene que facilitar. De hecho, hay algunas administraciones que son más proactivas y que ya tienen toda su información en plataformas para que uno ya no esté solicitando, sino que simplemente pueda acceder y pueda coger la información sin necesidad de estar pidiéndola, ¿no? Por acceso a la información pública. Entonces, la participación va a eso, ¿no? Apunta a eso, apunta a poder incluir a los administrados en la toma de decisiones para que los administrados sean un elemento de accountability, ¿no? Y que la administración pública tenga también controles tanto internos como externos de parte de la sociedad que son sus electores, ¿no? La siguiente, por favor. Principio de simplicidad. Un segundo. Bien, el principio de simplicidad tiene mucho que ver con el principio de uniformidad también, porque básicamente la administración pública lo que busca acá es hacer que los trámites sean lo más sencillos posibles, ¿no? Evitar que los procedimientos, los trámites, los requisitos sean engorrosos, sean poco entendibles, poco claros, sean ambiguos, ¿no? Por el contrario, en la medida de lo posible, que sea lo más simple posible, que sea lo más simple para que cualquier administrado lo pueda entender a la perfección, pueda saber dónde tiene que ir, qué documento tiene que presentar, cuánto tiene que pagar, si es gratuito o no es gratuito, cuál es el plazo. Entonces, todo eso implica inclusive un diseño propio, ¿no? Un diseño del procedimiento. Facilitar, facilitar la vida de los ciudadanos, facilitar la vida de los administrados, ¿no? No hacerlos engorrosos. La administración pública no tiene que ser kafkiana, no tiene que ser engorrosa, no tiene que ser tributaria de estos procedimientos infinitos. Por el contrario, tiene que encontrar la manera de que sus trámites sean lo más simple posible, que se puedan cumplir. La administración pública muchas veces actúa como un enemigo del administrado, cuando es todo lo contrario. La administración pública está ahí y tiene su identidad y tiene su función y su naturaleza, su sentido de ser, de servir al administrado. No es de otra. Y el funcionario público también es una vocación pública. Por eso que se le llama servicio civil y el funcionario público es un servidor público, es un servidor. ¿Y a quiénes sirve? A los administrados. Entonces, incurrir en complicaciones, en complejidades, en trámites engorrosos, evidentemente va en contra de este principio de simplicidad que, como les digo, tiene esa vocación de poder simplificar todo lo que se pueda simplificar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y el principio de uniformidad, que ya lo hemos, creo, tocado, esto creo que ya lo hemos tocado. Podemos seguir, por favor. Bueno, el principio de predictibilidad, también llamado confianza legítima, es uno de los principios que ofrecen esta suerte eh, eh, de brindar a los administrados información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, ¿no? De no confundirlos, de no darles indicaciones equivocadas con la finalidad de que no puedan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, al inicio el administrado debe tener toda esta claridad, debe tener todo ello. Y también implica que las decisiones posteriores que se vayan a tomar y de la cual yo puedo decir, oye, mira, tal persona le han resuelto de esta manera. Entonces, es predecible
¿no? Es predecible que esa administración va a resolver de la misma manera en mi caso, porque son exactamente iguales. La única diferencia es que esa persona se llama Juan y yo me llamo Jean-Pierre, pero lo demás es igual. Entonces, es predecible y yo tengo la confianza legítima que la administración pública de turno va a resolver de la misma manera. La que sigue, por favor. Bueno, el privilegio de controles posteriores es el tema de la fiscalización, que la administración pública puede fiscalizar todas las actuaciones que se vaya realizando o favoreciendo, no, corrijo, no favoreciendo, eh, concediendo derechos a los administrados o otorgándole licencias, ¿no? ¿Qué implica que fiscalizar si que estás cumpliendo con la medida de seguridad, si es que estás vendiendo los productos a los que te comprometiste, si el local que tú habías pedido para un giro de tienda, lo estás utilizando para esa tienda o de repente lo has transformado y lo has vuelto una botica, perdón, lo has vuelto, sí, una botica o lo has vuelto un resto bar. Entonces, ese tipo de cuestiones se ven acá en el principio de privilegio de controles posteriores. La siguiente, por favor. Muy bien. Básicamente hemos hecho un recorrido y hemos tratado de tocar todos los principios, ¿sí? Hay algunos que por ahí no se han abordado porque ya, si no, nos tomaría prácticamente toda una clase que de hecho solamente el estudio de los principios del procedimiento administrativo general se hacen en 2 o 3 clases, pero hemos tratado de cubrir y correr con lo que, en la medida de lo posible, ¿no? Sin atropellarnos tampoco. Y ahora vamos con el tema de los administrados, ¿no? O sea, los que participamos, los partícipes del procedimiento. ¿Quiénes son? Las personas naturales, nosotros, Jean-Pierre Valverde, ¿no? Cualquiera de ustedes, que pueden solicitar desde partidas de nacimiento, reconocimiento de títulos, partidas de función, registros en la SUNAT, registros en la SUNAT, declaraciones de renta, como más sofisticados, ¿no? Poner un negocio ya a un título de persona jurídica, ¿no? Para solicitar una licencia de funcionamiento, o ya inclusive más complejizado, si es una empresa minera que necesita realizar un denuncio minero, una solicitud de explotación, de exploración, etcétera, ¿no? O una concesión inclusive administrativa. Entonces, personas naturales, personas jurídicas. ¿Qué buscan? Derechos, pero también tienen deberes. Eh, Deben ser siempre titular de los derechos, titular de los intereses legítimos individuales en el caso de las personas naturales, y en el caso de las personas jurídicas, titular de los intereses legítimos colectivos, ¿no? Titular de los derechos, normalmente es un representante legal, ¿no? Que tiene esa facultad concedida por parte de la persona jurídica, ya que no tiene una representación física como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, un poco entrando al ITER, al trámite, ¿no? Acá lo que se visualiza es más o menos cómo, o en grandes rasgos, cómo se conduce un procedimiento administrativo. Tenemos al agente de las entidades públicas, que es el funcionario de turno, que conduce, que inicia el procedimiento. Este inicio puede ser a pedido de parte o puede ser también de oficio, ¿no? Si es a pedido de parte, va a tener un trámite distinto porque va a haber una evaluación. Si es de oficio, ese oficio se sobreentiende que ya ha habido un análisis previo por el cual se ha determinado iniciar, ¿no? Normalmente los de trámite, en el caso de solicitudes, es el quien inicia. Una persona va en representación de su negocio y va a solicitar la licencia de funcionamiento, donde el funcionario en una ventanilla le explica cuáles son los requisitos y ahí el mismo día se abre un trámite, se abre un formulario y con ese formulario empieza todo el recorrido del procedimiento administrativo que se espera terminar con la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces hay actividades de instrucción, hay actividades de sustanciación y finalmente la resolución que luego se tiene que ejecutar, o también se pueden terminar por otros mecanismos alternativos, ¿no? Como el desistimiento, el abandono, el silencio administrativo, la terminación anticipada, la caducidad, si estamos en procedimientos administrativos sancionadores, la prescripción, etcétera, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, la parte de los deberes ya lo sabemos, ¿no? Los deberes de la autoridad administrativa son actuar dentro del ámbito de su competencia, en virtud del principio de legalidad, seguir los principios del tubo de la LPA, encauzar de oficio el procedimiento,
si es que, por ejemplo, yo me equivoco y llevo a una unidad, no sé, si es que yo quiero hacer el reconocimiento de mi título en el extranjero y yo lo llevo a la unidad de reconocimientos de títulos nacionales, cuando debía haberlo llevado a reconocimiento de títulos extranjeros, pues esa unidad que ha recibido mi solicitud, no es que la tenga que paralizar y rechazar, porque lo que puede hacer para mayor eficacia es, ¿no?, encauzarla de oficio y decir, por si acaso, yo no soy el competente, así que se lo estoy derivando a quien es competente, que es la unidad concreta, ¿no? Y también a causar deficiencia de procedimiento por error del administrado, como le decía, realizar actuaciones en tiempo hábil, que es el principio de celeridad, pronunciarse expresamente sobre las solicitudes presentadas, eficaces en las actuaciones, evidentemente, ¿no? Interpretación de normas siempre de manera garantista, siempre en favor del administrado, siempre en favor de las garantías, por ejemplo, la presunción de inocencia, perdón, presunción de veracidad, etcétera, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, como le decía, fase del procedimiento, está la iniciación que se inicia, está la ordenación, está la instrucción, la conclusión y luego hay una fase de revisión que ya es posterior, que estamos ante revisiones que se pueden concretar en revocaciones o en nulidades, ¿no? Que no son recursos, ojo, no son recursos, son revisiones de oficio que hace la propia administración de sus propios actos, tanto la revocación como la nulidad de oficio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con la iniciación rápidamente para tratar de abarcar el tiempo porque ya nos está quedando unos 8 minutos. A pedido de parte o de oficio, ¿no? A pedido de parte, solicitud de interés particular, solicitudes de interés general de la sociedad también, contradecir actos administrativos, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que le hayan concedido una autorización a un grifo. Puedo también apersonarme y formar parte del procedimiento, ¿no? Facultades de pedir información. Nuevamente, como les digo, ¿no? Yo por el solo hecho de tener curiosidad puedo solicitar esa información, formular consultas y presentar solicitudes de gracia. Con eso se inicia un procedimiento. De oficio, por disposición de un superior. En los casos, por ejemplo, ¿no? En donde hay una que hace, se me fue el ejemplo, pero hace poco, con la lamentable desgracia que hubo en Trujillo, con el mall que se cayó, ¿no? Con el techo que se cayó en el patio de comidas del mall de Trujillo, de la noche a la mañana, y ojo que yo no estoy en contra de eso, pero sí me sorprende que de la noche a la mañana todas las autoridades municipales de oficio iniciaron procedimientos de fiscalización. Es decir, el alcalde o el gerente de fiscalización ordenó a todos los funcionarios, a todos los fiscalizadores a hacer fiscalizaciones. Y pareciera ser que a mí me da esa impresión, a mí al menos me da esa lectura, que nunca lo habían hecho y estaban tratando de cubrir probablemente esa ausencia de fiscalización. O sea, se estaban poniendo al día, pero en función a qué o en respuesta a que hubo una desgracia. Porque si no, nunca lo hubieran hecho o lo hubieran dejado. Entonces, como que lo estaban haciendo para la tribuna, ¿no? Para la prensa, para que se vea que están trabajando. Bueno, es común en nuestro país. Cumplimiento de un deber legal también y denuncia, ¿no? Yo puedo denunciar a otra persona natural o jurídica que está incumpliendo las normas de un determinado cuerpo legislativo, una norma o un reglamento, ¿no? Pero eso no me hace formar parte necesariamente del procedimiento, salvo en los casos de consumidor, ¿no? Por este tema de trilateral sancionador, ¿de acuerdo? Pero normalmente la denuncia simplemente te da derecho a estar informado de cómo va el trámite del procedimiento, ¿no? Pero en el caso del trilateral sancionador sí formas parte porque se, se justifica que hay un interés particular que también debe ser tutelado, ¿no? Ok. Salvo que por posición o legal o naturaleza, evidentemente los PAS, los sancionadores, son siempre de oficio y los trilaterales son siempre de parte, ¿no? Hay una persona natural o jurídica que decide iniciar un procedimiento trilateral, evidentemente
la administración pública va a notificar al tercero en discordia o a los terceros en discordia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que le decía, derecho a formular denuncias, que ya hemos explicado. La siguiente, por favor. El derecho de petición, que es un derecho que está recogido en la Constitución Política y que permite a cualquier administrado hacer una petición inmotivada de alguna solicitud, de lo que consideremos, dentro de cual también está el famoso indulto, ¿no? Uno solicita el indulto, uno solicita la condonación de la pena, ¿no? Y hay otro tipo de peticiones, ¿no? Normalmente se utiliza la petición en aquellas situaciones en donde no hay un procedimiento reglado, ¿no? Y que la administración pública se ve obligada a abrir un procedimiento extraordinario o excepcional, porque no está en su TUA LLPA, perdón, en su TUPA, lo siento. Entonces, ese tipo de derechos, ese tipo de situaciones se ven obligadas las administraciones públicas cuando hacemos unas peticiones, ¿no? Solicitudes a la administración pública. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, vamos con la ordenación. Ya hemos hablado un poco del inicio de la ordenación. ¿Qué es la ordenación? La ordenación remite a la serie de actuaciones procedimentales relativas a la eficacia de la administración en la instrucción y la tramitación de los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? No formas determinadas, no fases procesales, no momentos rígidos para actuaciones, aplicación del principio de verdad material. También promover, es decir, acá lo que tiene que hacer la administración pública es compactar la información, compactar el sustento o el objeto del procedimiento, ¿no? Recabar la información, recibirla, actuarla, verificarla, para luego pasar a la etapa de instrucción, que es la siguiente que vamos a ver, ¿no? Y en la instrucción ya se hace una evaluación, ¿no? Un análisis que tiene por finalidad dar a conocer al órgano decisorio cuáles son, digamos, el diagnóstico, las evidencias que son necesarios para dictar su resolución. Entonces, actividades que aportan datos, por ejemplo, mediante las cuales se introduce datos fácticos jurídicos, actividades de comprobación, es decir, yo hago el contraste, en la etapa de instrucción instruyo. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una petición para mi licencia de funcionamiento, me tengo que presentar de repente mi RUC, tengo que presentar la tasa, el pago de la tasa, tengo que presentar la verificación de defensa civil, tengo que presentar la dirección del local, tengo que presentar la verificación in situ, tengo que presentar si voy a colocar afuera un panel o no, para que toda esa información pueda ser primero ordenada y luego el funcionario lo que va a hacer es check, 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 check. Ok, se concede el acto administrativo que se va a ver en la siguiente lámina. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esa es la manera en la cual ya concluye el procedimiento a través de una expedición de una resolución, que puede ser una resolución que decida todos los planteamientos del administrado, que es básicamente fundado de manera general, que también puede decidir sobre otras cuestiones derivadas del procedimiento, también puede ser infundado, ¿no? No le puede dar la razón, o lo puede rechazar, o lo puede declarar improcedente, ¿no? Pero también hay otros mecanismos o modalidades extraordinarias de terminación del procedimiento, como el silencio positivo, el silencio negativo, el desistimiento, el abandono. En algunos países también se contempla la renuncia, ¿no? Entonces, hay esas modalidades con la cual puede concluir esta primera instancia del procedimiento administrativo general. Porque hay otro tipo de procedimientos, están los procedimientos recursivos, están los procedimientos especiales, ¿no? Los procedimientos de imposición de medidas de gravamen, etcétera. Entonces, esos son todos digamos, el tracto que implica el procedimiento administrativo general
esta última parte he explicado, he hecho la explicación con un tanto más de velocidad, porque ya el tiempo nos está ganando, ya nos ganó, creo que son las 10 en punto, así que he tratado de cubrir todas las características, la naturaleza, los principios, las fases y las actuaciones del procedimiento administrativo general. Y con ello doy por terminada la charla, agradeciendo nuevamente a la organización, a este importante empresa dedicada a hacer este tipo de eventos en donde la finalidad es la transmisión del conocimiento y también la actualización de las últimas novedades en la legislación administrativa y en este caso el procedimiento administrativo general. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias a usted, doctor. Doctor, tenemos una pregunta en el doctor Elvis. Ok, y con esa ya cerramos. Buenas noches, doctor. Un placer la conferencia del curso. Una consulta. Hay una denuncia que se ha hecho en la Contraloría respecto al abuso de autoridad de un alcalde que no ha atendido 30 solicitudes de una regidora, de una funcionaria pública, que ella es la persona que más está fiscalizando, pero no le responden ni un oficio, ni una solicitud, ni por ley de transparencia se ha quedado ahí. Entonces en Contraloría ya se ha abierto la han notificado, ¿no? Entonces lo que corresponde, doctor, es que cuál es el procedimiento en sí, porque si a una regidora no se le atiende, me pongo a pensar una persona natural, o sea, una persona común, ¿no? Porque si a una región lo tienen de esa manera, como persona natural no están atendiendo las demandas. Eso, ¿cuál sería el procedimiento? A ver, acá claramente hay un abuso de autoridad, ¿no? Y creo que hay una figura en el derecho penal que es incumplimiento de deberes funcionales, ¿no? También hay un procedimiento constitucional que se llama de cumplimiento, ¿no? Que podríamos también explorar de cara a hacer cumplir, en este caso al alcalde, las funciones para las cuales ha sido elegido. Entonces, el alcalde tiene deberes, tiene compromisos, tiene obligaciones, que no puede desoír, que no puede soslayar o que no puede dejar de lado, ¿no? Entonces, todos los administrados, todos los vecinos de esa municipalidad tienen el derecho de pedirle información al alcalde de que se les atienda esas solicitudes. Ahora, también tiene mucho que ver, digamos, el tipo de solicitudes que se le hace, pero eso no implica que el alcalde no deba responderlas, ¿de acuerdo? Yo le puedo pedir cualquier cosa, ¿sí? Y el alcalde probablemente lo lee y diga, oye, eso que me está pidiendo de repente no tiene compatibilidad con lo que yo puedo competentemente hacer desde el punto de vista legal, pero sin embargo tiene que haber una respuesta. Y por lo que tú me comentas, el alcalde no lo ha hecho, simplemente se ha quedado, digamos, paralizado, ya sea por omisión o por comisión, ¿no? Entonces, yo le recomendaría estas dos vías, ¿no? Por un lado, si es que ya la situación no da para más, denunciarlo penalmente, y también por el tema de este proceso constitucional de cumplimiento, ¿no? O también hay otras vías como el habeas data, si es que es una información, si las solicitudes que le ha trasladado la regidora y la que ustedes quieren conocer es una información, se puede también acudir al habeas data. Listo. Muchísimas gracias, Suri, por el espacio. Ahora sí, ya estoy con la hora. Entonces, hasta una nueva ocasión, hasta una nueva oportunidad. Siempre, siempre encantado de poder contribuir y participar en estos foros. Doctor, muchísimas gracias a usted por su tiempo. En realidad, como usted dice, ya estamos sobre la hora. Esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Saludos a la distancia. Hasta luego.